Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a nuestro programa AVECOL. Hoy, de manera especial, nos encontramos con dos hermanos. Ellos iniciaron este año su proceso de formación en el seminario Valmaría. Son del año que nosotros llamamos propedéutico. Entonces ellos se van a presentar como lo hemos hecho con los demás muchachos que nos han acompañado. Entonces, ¿tu nombre es? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Jesús Tapio, vengo de Cumbal, Nariño. Eso es el Nariño, eso es Pasto, ¿verdad? No, eso es Cumbal, es un corregimiento indígena. Ajá. De Pasto son 3 horas a llegar a Cumbal, es la parte más fría de Nariño. Uy, con razón, usted le da duro el frío acá. Sí, pero pues la altura siempre es altica aquí. A pesar que el año pasado estuve en la Hormiga Putumayo realizando la pastoral, pero ahora vine acá a Bogotá y estoy realizando el propedéutico aquí en el seminario Valmaría. ¿Y su persona? Mi nombre es Norbert Andrés Herrera, yo vengo desde Antioquia, del municipio de Guarne precisamente. Inicié el proceso acá con muchas expectativas de salir, de vivir la comunidad, de vivir en la comunidad, y acá pues viviendo este proceso de discernimiento ya vamos a mirar qué se nos presenta más adelante, pero en sí hay mucha motivación. Sí, yo doy fe de que está muy motivado. Vamos entonces a dar inicio a nuestra reflexión. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre al país que te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una gran nación y voy a darte un nombre glorioso que lleve a los demás la bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te menosprecien. Y por tu medio llegará mi bendición a todas las familias de la tierra. Y se puso Abraham en camino como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Tema principal, la fe. ¿Listo? Abraham lo conocemos como nuestro padre en la fe. Entonces hoy vamos a hablar de la fe. Les pregunto. Sí, claro. Angelito, ¿qué entendemos nosotros por fe? La fe es algo que nos motiva a llevarnos, nos motiva a conocer más sobre Dios. Es lo que tener fe es creer en lo que no hemos visto. Entonces, a Dios no lo vemos, entonces creemos en Él. Sí, pero lo sentimos por medio de las cosas que realiza en nosotros. Ah, ok, muy bien. Norbey. Pues digo lo mismo que dice Ángel. Tener fe, la fe es una experiencia de lo que no se ve, pero que en el corazón, en el interior se siente, y uno lo puede vivir, experimentar esa presencia. Y eso es lo que nos lleva a creer en Dios. Pero para eso necesitamos también una experiencia de Dios. Abraham, para seguir al Señor, para servirle, necesitó también tener una experiencia de Dios. A eso se debe también esta lectura. Entonces vemos, hablar de la fe es un poquito complicado, porque si uno busca en el diccionario, uno se puede encontrar que la fe es creer en algo que no hemos visto, y podemos reducir la fe simplemente a un mero sentimiento o a una mera sensación religiosa que muchas veces se la podemos apropiar a las personas que no han estudiado nunca. Entonces te puedes encontrar, nosotros que estudiamos filosofía, en la universidad nos encontramos que los muchachos dicen: yo no creo en Dios porque yo he estudiado. Entonces a veces pensamos que la fe es simplemente para la gente ignorante, ¿no? Pero yo resalto una expresión que dijo Norbert, que es que la fe es experiencia. Sí, es una experiencia personal, una experiencia íntima. O si no, no sería fe. Y si la fe se comprueba por un medio científico, deja de ser fe. ¿Por qué? Ese ejemplo. Porque yo tengo una enfermedad. Yo necesito curarme de ella. Pero no sé cómo curarme. Pero entonces empiezo a creer en Dios: Señor, tú me vas a sanar.
Pero entonces cuando yo encuentre el remedio científico para aliviarme, voy a dejar de creer en mi enfermedad. Y no voy a creer en un Dios que me sanó directamente, sino que voy a creer en la medicina que de pronto yo mismo pude generar, pude hacer. ¿Me hago entender? Sí, pero entonces ¿quieres decir con eso? Me metes como que Dilema. en un dilema. Sí, claro. Porque si tú me dices eso, entonces yo te digo, entonces solamente se cree aquello que no se puede confirmar. Exacto. O sea, una vez que yo confirmo el milagro, entonces ya muere mi fe. No, se acrecienta si lo sé mirar, si lo puedo mirar. Ajá. En este momento no hay cura para el cáncer, ¿cierto? Las personas que se han sanado de cáncer han sido, ¿por qué? Por medio de la fe. Pero las que se sanan por medio de la medicina, si saben mirar eso, van a tener un concepto más claro de Dios. Si lo saben mirar, pero Desde la fe. si lo miro desde mi egoísmo de hombre, ok. desde mi egoísmo de persona, entonces ¿qué voy a pensar? Yo fui quien me sané, porque yo pensé, yo hice remedio. ¿Qué dice Ángel? Pues comparto mucho las ideas de Norbey. La fe sí, la fe es creer lo que no hemos visto, pero más que creer lo que no hemos visto debemos tener la experiencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir por medio de la fe? ¿Cómo podemos responder a esa fe? La fe se nos amplía en un ámbito muy grande, es un contexto muy grande de poderlo expresar, pero lo expresamos por medio de la fe que Abraham tuvo, que le correspondió a Dios. Y nosotros, la fe nuestra muchas veces es muy bajita, nuestra fe no es muy grande por falta de convicción, porque muchas veces las dudas nos llegan a nosotros, las dudas, las inquietudes, y en este proceso que vamos llevando, muchas veces nos llegan las debilidades, las crisis espirituales, y ahí es donde se nos quiere apagar la fe, la luz se nos quiere apagar, y ahí es donde vemos la oración. La oración es un punto principal para aumentar la fe. Ok, muy bien. Yo vuelvo a lo que estaba diciendo. Experiencia de Dios. Porque muchas veces pensamos que la fe es simplemente creer cositas por creer. Entonces, hasta un ateo puede no tener fe. O sea, un ateo tiene fe que el sol todos los días sale, porque es obvio verlo, y yo creo, ¿no? Eso. Muchas veces hemos reducido la fe a simplemente prácticas, Cosas a pequeñas. simplemente gestos externos religiosos, que, ojo, son buenos, pero a veces hemos reducido la fe. Yo entiendo la fe como hace Abraham, ¿no? Es que un Abraham que se encuentra con un Dios que lo invita a dejar la casa, ¿qué sigue? La familia, la tierra, el papá, ¿no? Dice allí, lo deja a invitar a eso. Y es experiencia, ¿por qué? Porque yo me encuentro con una persona real. En este caso, para los cristianos, esa persona real es Jesús. Es cuando yo me encuentro y cuando yo soy capaz de entrar en diálogo amoroso con Jesús. Porque ¿saben por qué? Porque yo puedo decir, tengo fe, pero no tengo contacto amoroso con Dios. O sea, yo puedo decir, yo creo en Dios, pero no me siento amado por Él. O sea, Dios es simplemente como un amuleto que yo tengo por allá arriba. Falta de convicción. Sí, más o menos eso. O sea, falta de yo sentirme amado. Es que es eso, amado. Sentir que hay un Dios que me protege, un Dios que está conmigo y un Dios que me invita a salir de mi comodidad, como lo hizo Abraham, ¿no? Pero también está si yo me dejo para poder entender esa fe. Porque Sí. Dios me invita a salir, pero si yo me quiero quedar ahí, entonces, Sí. Por eso es que es experiencia personal. ¿por qué los científicos no han podido salir de sus cosas si ellos no creen en Dios? Un día escuchaba yo a un padre jesuita, decía, entre más los científicos comprueban cosas, más hacen que nosotros creamos en Dios. Porque el poder de Dios obra en ellos. Pero como Dios obra con ellos, ese poder de Dios, ellos se apoderan de eso. Y creen que es de él, porque el hombre es egoísta. Es egoísta. Y miremos que estamos hablando desde Adán y desde dónde viene todo ese pecado. Adán se creyó con los poderes de Dios. Eva se creyó con los poderes de Dios. Y mire a dónde vamos a salir ahora. Eso es, Ángel, yo vuelvo a lo de la respuesta personal.
Abraham da una respuesta personal al Señor. Sí, él decide abrirse a una experiencia de un Dios que ni siquiera sabe quién es, porque dice que el papá de Abraham adoraba a otros dioses. ¿Y cómo es posible que ahora lo invita a un Dios único, Yahvé? Lo invita a salirse de sí mismo, es a dejar el egoísmo. El egoísmo. Es a dejar el egoísmo que muchas veces nos encierra en nosotros mismos y no nos abrimos a la experiencia de Dios. Entonces, la fe no es un sentimiento, un mero sentimiento que nosotros tenemos, o un sentimiento solamente para la gente ignorante. O sea, la viejita de la parroquia tiene fe, el médico no tiene fe. Sí. La viejita de la parroquia tiene fe porque ella no tiene certeza de las cosas, ella no ha estudiado. Pero yo que he estudiado, entonces yo no tengo fe, porque eso es falso, creer en Dios y esas cosas. Entonces, experiencia personal, respuesta personal a un Dios que nos llama a entrar en intimidad con Él. La pregunta es, hemos pasado hace unos meses de un año que se llamaba el año de la fe. Les pregunto a ustedes, hermanos seminaristas, ¿ustedes aumentaron su fe? Estando en este mes y medio en el seminario, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tu fe, no me hables de certeza, nada. ¿Cómo está tu fe? Clara. ¿En qué sentido? En que muchas veces tenemos muchas cosas que debemos de sacar, devociones populares, exageramos en cosas, miramos las cosas desde un rito y creemos que eso es fe. Esta experiencia me ha servido para profundizar en ella, para ir descubriendo qué es la verdadera fe. Y la verdadera fe es creer en algo que es inmenso y que no se puede abarcar. Porque yo no puedo abarcar lo grande, pero me tengo que dejar abarcar de lo grande. Ok, muy bien. ¿Ángel? A mí estos tiempos de estudio que llevo ya aproximadamente 2 meses, que aquí llegué el 24 de enero al seminario Valmaría, para mí fue un cambio muy radical de lo que estaba anteriormente haciendo. Aquí ha aumentado muchas cosas mi expectativa de la realidad de fe. He tenido cosas más claras porque en el estudio ya vamos mirando cosas nuevas. Y la fe para mí es tener convicción de que Dios crea en uno las posibilidades y da la fortaleza de seguir su camino. Y a pesar que tenemos debilidades, tenemos las debilidades que siempre salen de nosotros, pero sí, como dice Norbey, uno va teniendo cosas más claras sobre la fe. Ok, muy bien. A lo que ustedes deben apuntar y a lo que yo debo apuntar, más que esclarecer doctrinas o esclarecer piedad popular, es a unirnos más con el Señor. La fe es la que nos une con el Señor. Y la fe nos debe de llevar, nos posibilita a encontrarnos con ese Dios que nos ama. No importando el rito, no importando las costumbres, lo que me importa a mí es encontrarme con un Señor que me invita a amarlo y a seguirlo. Esa es la fe. Muy bien. Bueno, hermanos, despídanse, por favor. Bueno, fue un gusto haber estado aquí con ustedes, Chucho. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Sí, también me agradece la invitación, muy bonita. Y qué bueno poderles llevar el mensaje a ustedes hasta allá. Desde acá, desde la casa Valmaría, este mensaje de fe. Espero que les sirva y que empiecen a vivir. Déjense abrazar por Dios, no quieran abrazarlo a Él. Déjense abrazar, que cuando Él los abrace, ustedes van a poder abrazarlo. Muy bien, con estas intenciones y pues con este mensaje que le hemos querido brindar, oramos al Señor por sus necesidades, oramos al Señor para que aumente nuestra fe, así como se la pidieron un día los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe, y es la invitación a que la fe nos mueva, o sea, que nos haga verdaderos discípulos del Señor, que nos haga verdaderos misioneros, verdaderos apóstoles, que no le importa dejar nada por seguirlo a Él.
y dejarnos abarcar, Abrazar. y abrazar por Él. Oramos por las intenciones de la profesora Iole González, por la señora Marín. Y bueno, terminamos este encuentro. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones.